Amante de la libertad, de la independencia, de la cultura, de la paz, principal intérprete de las corrientes intelectuales del Renacimiento en el norte de Europa. Mi nombre es Analia Marín y el día de hoy hablaré de Erasmo de Róterdam y su aporte en la escritura del Renacimiento. Desiderius Erasmus fue llamado desde su nacimiento Erasmus. Debe su nombre a que su padre, Gerard, era devoto de San Erasmo, muy popular en el siglo XV. A Erasmo le consideramos humanista del Renacimiento porque creía en la vida intelectual. Pensaba que la virtud podía instalarse en este mundo. Estimaba la tolerancia tan virtuosa como fanática la certeza radical. Proponía la meditación como propia de las buenas personas y, por último, estaba seguro de que los hombres que se familiarizaban con las obras de los autores clásicos podían ser más felices y más justos en su propia época. Enemigo de todo fanatismo, como lo demuestra el opúsculo, escrito en el año 1509, fue un precursor del espíritu moderno. Su vastísima erudición y su amplitud de criterio le movieron a dejar impresas en el papel unas cuantas verdades, de las cuales el mundo se asusta. Resalta entre las dotes de su carácter un gran amor a la tradición y al progreso. No porque una idea sea vieja, hay ya que admitirla, ni porque sea nueva rechazarla. La verdad, doquiera se halle, es verdad. Si bien a la que es pasada le llamamos tradición y a la que es nueva, progreso, la verdad, en realidad se va haciendo como nos vamos haciendo nosotros mismos con el mundo. La vida es un quehacer, un acontecer, en frase de Ortega y Gasset, pero toda ella tiende a la verdad y constituye una historia verdad. Lo nuevo se apoya en lo viejo y lo viejo aflora en lo nuevo. No hay tradición sin progreso, pero tampoco hay progreso sin tradición. Erasmo comprendía todo esto, al menos en la intuición de su ingenio, pues era más intuitivo que discursivo. Por su amor a la verdad tradicional, fue humanista, renacentista legítimo. Por su lanzarse a cosas nuevas, a acervas críticas, a profundas renovaciones, fue progresista. Mas, ante todo y sobre todo, fue un gran amigo de la verdad. Suya es esta frase del elogio: donde quiera que encuentres la verdad, considérala como cristiana. En su afán de cristianismo, no ataca a lo no cristiano, lo purifica, lo atrae. No es extraño que, una vez entusiasmado, exclame: «San Sócrates», ya que su método es obrar lo mismo que los judíos, que al salir de Egipto tomaron sus utensilios de oro y plata a fin de adornar con ellos su templo. Erasmo recogió la tradición de los pasados siglos. Fue de una erudición extraordinaria. Repetimos que una de sus notas más salientes fue su amplitud de criterio y su independencia de carácter. Sabía que la ciencia necesita de libertad para progresar, aunque a veces, en la angustia y en la estrechez, explote, sin darse cuenta a sus coetáneos, si solo la posteridad. Fue un defensor de la libertad, y frente al De Servo Arbitrio de Lutero, publicó De Libero Arbitrio, una de las más hermosas definiciones de la libertad humana. Defendió además con pertinacia callada y tenaz su propia libertad personal, tanto intelectual como moral, lo que le trajo problemas graves con la Iglesia. Pretendía crear una filosofía cristiana, desde la razón, que abarcaba una ética, una lógica, una metafísica, al tiempo que propugnaba una profunda reforma del clero y una renovación de la Iglesia sobre la base de la práctica de las virtudes humanas. Fue un defensor, también, de la Europa de su época, proclamando frente a los siglos oscuros pasados su fe en la humanidad, en el sentido de que su significado, meta y futuro estaría en vivir menos lo partidario y más lo comunitario, para llegar a ser más humana. Europa era para él una idea moral, una demanda espiritual que debería de estar exenta de egoísmos, siendo el primero en promover unos Estados Unidos de Europa bajo el signo de la civilización y cultura comunes, una cultura universal modélica por su creatividad. Defendió además lo que hoy llamaríamos la excelencia. Para él había dos niveles de personas, el inferior y el superior. Abajo la masa bruta presa de sus pasiones,
Arriba, el territorio de los cultos, perspicaces, civilizados. La misión consistía en atraer al nivel superior el mayor número de gente desde el nivel inferior. Su error fue querer aleccionar al pueblo desde arriba en vez de entenderlo y aprender de él. No quiso nunca estar en el primer plano, lo que hoy diríamos salir en la foto. Quería preservar de esa manera su libertad interior, actuar a la sombra del poder, no asumir la primera responsabilidad. Decía, mejor secretario de un obispo durante un tiempo que no obispo para siempre. Según sus biógrafos, amaba los libros más que a las mujeres, y cuando las imprentas hacían sus primeras andaduras, presenciar el nacimiento de libros impresos eran los momentos más felices de su vida. Solo se sentía a salvo entre los muros de sus libros. Los amaba porque no eran ruidosos y porque era el único derecho para los eruditos en una época sin derechos. Aportó luz e ideas sobre la reforma alemana, para la Ilustración, sobre la interpretación de la Biblia, sobre la idea de Europa, sobre el humanismo de su tiempo que, en algunos aspectos, se ha convertido en principios del orden social de nuestros días. Quiso reconciliar el cristianismo con los autores clásicos, reconociendo en estos una fuente de conocimiento noble y honorable. El elogio de la locura fue escrito por Erasmo en los Alpes, camino a Inglaterra en 1509. La obra está dedicada a su amigo Tomás Moro e incluso fue terminada en la casa del mismo. Su primera edición se publicó en París en 1511. Existen dos formas de entender el texto: la locura como moria, que es la denuncia de que todo acto humano en el mundo está regido por la misma, y la locura como manía, es decir, como condición necesaria para realizar todo acto creativo. Erasmo utiliza ambas concepciones de la locura en el texto, por lo que es importante saber distinguir cuándo critica y cuándo valora. Se ha dicho cuándo aparece cada una de las dos. De esta manera, podemos decir que a lo largo de toda la obra son dos los grandes temas que se entrelazan: el de la saludable locura, que es la verdadera sabiduría, y el de la supuesta sabiduría, que es mera locura. El texto es una sátira y una crítica más que un elogio. El deseo de Erasmo era el de hacer pasar por encomio lo que es en realidad una burla, con la intención de protegerse de las consecuencias que, como bien lo supuso, tendría el texto en los distintos ámbitos de poderío. El elogio de la locura es tanto sátira como apología. La estrategia fue poner sus palabras en boca de la locura, para realizar una crítica a la sociedad del siglo XVI. A continuación leeré los capítulos del 7 al 10 de esta obra. ¿Ya conocéis mi nombre, varones? ¿Qué adjetivo añadiré? Ningún otro que estultísimos, porque ¿puede llamar de modo más honroso a sus devotos la diosa Estulticia? Como mi genealogía no es conocida de muchos, voy a tratar de exponerla con el favor de las musas. No fue mi padre ni el Caos, ni el Oreo, ni Saturno, ni Júpiter, ni otro alguno de esta anticuada y podrida familia de dioses, sino Pluto, aquel que a pesar de Hesiodo y Homero, y hasta del mismo Júpiter, es el verdadero padre de los dioses y de los hombres. Según su antojo se agitaban y se agitan las cosas sacras y las profanas, y a tenor de su arbitrio se rigen guerras, paces, mandatos, consejos, juicios, comicios, matrimonios, pactos, alianzas, leyes, artes, lo cómico, lo serio, y me falta el aliento, las cosas públicas y privadas de los mortales. Sin su favor, toda esta turba de dioses de que hablan los poetas, y diré más, ni los mismos dioses mayores, o no existirían en absoluto, o no podrían comer caliente en sus propios altares. Si alguien tuviese a Pluto airado contra él, no le valdría ni el auxilio de Palas. Por el contrario, quien le tenga propicio puede permitirse mandar a paseo al sumo Júpiter y su rayo. Este es el padre de quien me enorgullezco, y este fue quien me engendró, no sacándome de la cabeza como lo hizo Júpiter con la aburrida y ceñuda Palas, sino en la ninfa Neotete, que es la más bella y la más alegre de todas.
Tampoco soy fruto de un triste deber conyugal, como lo fue aquel herrero cojo, sino lo que es mucho más deleitoso, de un amor furtivo, como dice nuestro Homero. No caigáis en el error de creer que me engendró aquel Pluto aristofánico que tenía un pie en el ataúd y la vista perdida, sino un Pluto vigoroso, embriagado por la juventud, y no solo por la juventud, sino aún mucho más por el néctar que gustaba beber puro y largo en el banquete de los dioses. Si me preguntáis también el lugar donde nací, puesto que en el día se juzga trascendental para la nobleza el sitio donde uno dio los primeros bajidos, diré que no provengo de la errática Delos, ni del hundoso mar, ni de las profundas cavernas, sino de las mismas islas afortunadas, donde todo crece espontáneamente y sin labor. Allí no hay trabajo, ni vejez, ni enfermedad, ni se ve en el campo el gamón ni la malva, la cebolla, el altramuz, el haba u otro estilo de bagatelas, sino que por doquier los ojos y la nariz se deleita con el ojo áureo, la pance, la nepente, la mejorana, la artemisa, el loto, la rosa, la violeta y el jacinto, cual otro jardín de Adonis. Nací en medio de estas delicias y no amanecí llorando a la vida, sino que sonreí amorosamente a mi madre. Así no envidio al altísimo Júpiter la cabra que le amamantó, puesto que a mí me criaron a sus pechos dos graciosísimas ninfas, la ebriedad, hija de Baco, y la ignorancia, hija de Pan, a las cuales podéis ver entre mis acompañantes y seguidores. Si queréis conocer sus nombres, os los diré, pero por Hércules, no será sino en griego. Esta que veis con las cejas arrogantemente erguidas es el amor propio. Allí está la adulación, con ojos risueños y manos aplaudidoras. Esta que veis en duerme vela y que parece soñolienta es el olvido. Esta, apoyada en los codos y cruzada de manos, se llama pereza. Esta, coronada de rosas y ungida de perfumes de pies a cabeza, es la voluptuosidad. Esta, de ojos torpes y extraviados de un lado para otro, es la demencia. Esta otra, de nítido cutis y cuerpo bellamente modelado, es la molicie. ¿Veis también dos dioses mezclados con esas doncellas, de los cuales a uno llaman Como y al otro sublime modorra? Con los fieles auxilios de esta familia, todas las cosas permanecen bajo mi potestad y ejerzo autoridad incluso sobre las autoridades. Ya habéis oído mi origen, mi educación y séquito. Ahora, para que no parezca que uso sin motivo del título de diosa, poned las orejas derechas para escuchar cuántos beneficios proporciono así a los dioses como a los hombres y cuán dilatadamente campea mi numen. Pues si alguien escribió con acierto que un dios se caracteriza por ayudar a los mortales, y si merecidamente entraron en el senado divino quienes descubrieron a los mortales el vino, el trigo o cualquier otro beneficio, ¿por qué yo, por derecho propio, no me llamaré y seré tenida por alfa de todos los dioses, cuando soy más generosa que todos en cualquier especie de bienes? Agradezco que te hayas quedado hasta el final de este fragmento. Me despido de ti, no sin antes recordarte que Cervantes dijo: cuando terminas un buen libro, no se acaba, se esconde adentro tuyo. Hasta pronto.